El invierno apenas comenzaba a susurrar en las afueras de Houston, Texas, cubriendo el tranquilo suburbio arbolado con un aire fresco y silencioso. En una de sus calles, dos casas contaban historias opuestas. La de Sofía y David era una construcción moderna, de líneas limpias y amplios ventanales que irradiaban una luz cálida, revelando un interior lleno de vida y orden. Justo al lado, separada por un jardín perfectamente cuidado, se erigía la casa de doña Elena, una estructura más antigua y sobria. La mayoría de sus ventanas permanecían oscuras, como ojos cerrados al mundo, proyectando una sensación de soledad e inmovilidad en el tiempo. Dentro de su hogar, Sofía y David disfrutaban de una noche de viernes en el sofá, envueltos en una manta y perdidos en una película, cómodamente instalados en la burbuja de perfección que habían construido para sí mismos, ajenos a la silenciosa batalla que se libraba en la casa vecina. El timbre resonó en la casa, un sonido agudo e inoportuno que rompió la paz de la noche. David soltó un bufido de impaciencia, reconociendo la señal. «Otra vez no», murmuró, con la frustración tiñendo su voz. Era la tercera vez esa semana. Sofía, aunque cansada de la situación, le dirigió una mirada que pedía calma y se levantó para abrir. En el umbral estaba doña Elena, envuelta en un abrigo grueso a pesar del frío moderado, con el rostro marcado por una mezcla de determinación y agotamiento. Sus ojos, aunque opacos por la edad, se fijaron en Sofía con una intensidad acusadora. «La luz», dijo con una voz delgada pero firme, la misma queja de siempre. «La luz de su jardín. Me invade la ventana y no me deja dormir. Tienen que apagarla». La frase, casi un ritual, flotó en el aire frío entre ellas, cargada de una urgencia que parecía ir más allá de una simple molestia. Con una calma que desarmó la tensión, Sofía no discutió. En lugar de eso, le ofreció una sonrisa suave y le hizo un gesto para que la siguiera. «Venga, doña Elena, vamos a ver juntas». La acompañó hasta el borde del porche, donde el aire fresco de la noche les golpeó el rostro. Sofía señaló hacia el jardín. Estaba sumido en una completa oscuridad. La única iluminación provenía de las farolas lejanas de la calle y de la cálida luz que se escapaba de su propia sala. Atendiendo a la queja anterior, habían apagado la lámpara exterior hacía días. El silencio que siguió fue denso y revelador. La expresión de Elena no fue de alivio, sino de un desamparo abrumador, como si la hubieran despojado de su única razón para estar allí. Sus ojos buscaron la luz inexistente, perdidos y confundidos. En ese instante, Sofía lo comprendió. La luz nunca había sido el problema. Toda la irritación acumulada durante la semana se disolvió en una ola de compasión que le oprimió el pecho. Vio más allá de la vecina cascarrabias y encontró a un alma solitaria, gritando por ayuda de la única manera que sabía. David, que se había acercado a la puerta, observaba la escena en silencio, sorprendido por el giro de los acontecimientos. Sofía se volvió hacia Elena, cuya postura erguida se había desmoronado ligeramente, y tomó una decisión impulsiva que cambiaría sus vidas. «Doña Elena», dijo con una voz increíblemente amable, «¿no quiere entrar a tomar un té con nosotros? Acabamos de prepararlo». La anciana la miró, desarmada por la inesperada oferta. Por un segundo, la duda cruzó su rostro, pero la sinceridad en los ojos de Sofía la venció. Asintió lentamente. Fue un gesto simple que demostró que a veces la verdadera conexión nace cuando dejamos de escuchar la queja para entender el dolor que la provoca. Si estas historias que nos recuerdan la importancia de mirar más allá de las apariencias te conmueven, tu suscripción nos permite seguir compartiendo relatos como este. Dentro de la casa, el aroma a manzanilla llenaba el aire, un contraste cálido con el frío de la noche. Elena se sentó en el borde del sofá de diseño, su postura rígida delatando una incomodidad que luchaba contra el agotamiento.
Sostenía la taza de té con ambas manos, como si el calor de la porcelana fuera un ancla en un mundo desconocido. Sus ojos recorrían la sala, deteniéndose en los cuadros abstractos, la estantería llena de libros de arquitectura y diseño, y las fotos de la sonriente pareja en viajes exóticos. Todo en aquel espacio hablaba de un movimiento constante, de un futuro brillante y planificado. Era un universo tan distinto al silencio y a los recuerdos estancados entre las paredes de su propia casa, que por un momento pareció sentirse aún más sola, una reliquia fuera de lugar en medio de tanta modernidad y vida vibrante. La conversación comenzó con tropiezos, con preguntas amables de Sofía sobre el vecindario y respuestas cortas, casi monosilábicas, de Elena. Pero fue un comentario casual sobre la marca de té lo que abrió la primera fisura en su coraza. A Roberto le encantaba dijo en un susurro, el nombre escapándose de sus labios como un secreto largamente guardado. Sofía, con una delicadeza instintiva, no dejó pasar el momento. Le preguntó por él, y los ojos de Elena, antes opacos, ganaron un brillo húmedo y lejano. Describió a un hombre que reía fuerte, que llenaba cada rincón con su música, y que creía firmemente que una casa sin luz era una casa sin alma. Cada palabra pintaba el retrato de una ausencia inmensa, un vacío que ninguna lámpara de jardín podría jamás iluminar o perturbar. Esa noche, mucho después de que Elena regresara a su silenciosa casa, la conversación continuó entre Sofía y David. La atmósfera en su hogar perfecto había cambiado, ahora impregnada por la melancolía de su vecina. David, siempre el pragmático, expresó su preocupación con una voz suave pero firme. Sofía, entiendo tu compasión, de verdad, pero no podemos asumir esta responsabilidad. Tenemos nuestras carreras, nuestros planes. ¿Qué pasará si necesita más? No estamos preparados para ser sus cuidadores. Sofía lo escuchaba, reconociendo la lógica en sus palabras, pero su corazón sentía algo distinto. Sabía que no podían simplemente cerrar la puerta y fingir que no habían visto la profunda soledad en los ojos de aquella mujer. Era una encrucijada entre la comodidad de su vida controlada y un llamado a una humanidad que habían mantenido a distancia. Los días siguientes tejieron una nueva normalidad. Las visitas de Elena ya no eran quejas nocturnas, sino tímidos acercamientos diurnos. Una mañana apareció con un pequeño plato de galletas de avena, aún tibias, diciendo que había horneado demasiado. Otro día trajo un esqueje de una de sus rosas, envuelto en papel húmedo, insistiendo en que le daría un color hermoso al jardín de Sofía. Eran ofrendas de paz, pequeños puentes construidos para cruzar el abismo de soledad que la separaba del mundo. Sofía las aceptaba con una calidez genuina, mientras David observaba con una mezcla de ternura y aprensión. Su santuario privado, antes impenetrable, ahora tenía una puerta giratoria por la que entraban el aroma a galletas caseras y la fragilidad de una vida que no era la suya. La verdadera prueba llegó una tarde de martes. Sofía había tenido un día de trabajo intenso y, por costumbre, pensó en llamar a Elena para saber cómo estaba. El teléfono sonó 1, 2, 10 veces, cada timbre rebotando en un silencio que se sentía antinatural y ominoso. Una ansiedad fría comenzó a treparle por la espalda. Llamó a David, quien intentó calmarla, pero la preocupación en su propia voz lo traicionó. Sin pensarlo 2 veces, salieron de casa y cruzaron el césped que los separaba. Encontraron la puerta principal sin seguro. Al entrar, un miedo helado los invadió hasta que la vieron. Elena estaba en el suelo de la cocina, consciente pero incapaz de moverse, con el rostro pálido y una expresión de dolor y vergüenza. Había intentado alcanzar una vieja caja de galletas en el estante más alto. El pánico inicial dio paso a una acción coordinada y eficiente. David
Con la calma que le daba su profesión para resolver problemas estructurales, evaluó la situación mientras Sofía se arrodillaba junto a Elena, hablándole con una voz tranquilizadora. La ayudaron a levantarse con cuidado. La llevaron al sofá y revisaron si tenía alguna herida grave. Afortunadamente, solo era el golpe y el susto, pero verla allí, tan vulnerable y completamente sola en su momento de necesidad, fue un golpe devastador para las últimas barreras de David. La imagen de Elena, caída e indefensa en el silencio de su propia casa, borró cualquier argumento sobre límites o inconvenientes. En ese instante, comprendió que la línea entre ser un vecino y ser un humano decente a veces se vuelve invisible. Son momentos como este los que nos recuerdan que la comunidad más cercana es la que más nos necesita. Y si te suscribes, nos ayudas a seguir contando estas verdades. En los días de recuperación de Elena, la relación entre ellos se transformó por completo. Sofía y David se organizaron para llevarle las comidas, asegurarse de que tomara sus medicamentos y, sobre todo, hacerle compañía. Fue durante esas tardes tranquilas, con el sol filtrándose por las ventanas polvorientas, que Elena finalmente desempacó el equipaje de su vida. Les habló de sus hijos, un ingeniero en California y una maestra en Florida, ambos absorbidos por sus propias vidas, nietos y responsabilidades. No había resentimiento en su voz, solo una resignación melancólica. Sacó viejos álbumes de fotos y con cada página que pasaba, las imágenes en blanco y negro cobraban vida. Les presentó al joven Roberto, a la familia que construyeron y al amor que parecía eterno, haciendo su soledad actual aún más palpable. Justo cuando una nueva armonía parecía haberse instalado, un obstáculo inesperado apareció en la forma de un sobrino lejano. Alertado por un breve mensaje de texto sobre la caída, llegó desde San Antonio sin previo aviso, con una actitud protectora que bordeaba la hostilidad. Era un hombre de negocios, de traje y mirada calculadora, que inmediatamente vio a Sofía y David con una profunda desconfianza. Sus preguntas eran incisivas, casi interrogatorios. ¿Y por qué hacen todo esto? ¿Qué es lo que esperan obtener? Mi tía es una mujer mayor, es fácil aprovecharse de ella. Cada palabra era una acusación velada, un juicio que ponía en duda la pureza de un vínculo que ellos habían construido con paciencia y genuino afecto, manchando su compasión con la sombra del interés. La tensión en la pequeña sala de estar era tan densa que se podía cortar. Sofía y David se quedaron sin palabras, heridos por la injusticia de la acusación, pero antes de que pudieran defenderse, Elena, que había permanecido en silencio en su sillón, se irguió con una dignidad que no le habían visto antes. Su voz, aunque frágil, resonó con una autoridad inquebrantable. «Basta, ya, Ricardo», dijo, mirando a su sobrino directamente a los ojos. «Estas dos personas me han mostrado más amabilidad y preocupación en las últimas semanas de la que he recibido de mi propia familia en años. No son mis vecinos, son mis amigos, son la familia que me queda aquí». La declaración fue tan contundente y tan llena de convicción que el sobrino se quedó sin argumentos, su sospecha desinflándose ante la poderosa lealtad de su tía. Esa noche, mientras lavaba los platos de la cena, Sofía tuvo una revelación. El sonido del agua corriendo era un ruido de fondo para el torbellino de sus pensamientos. Se dio cuenta de que, antes de Elena, su vida había sido una colección de logros cuidadosamente seleccionados y exhibidos. La casa perfecta, la carrera exitosa, la relación estable. Era una vida hermosa en la superficie, pero carecía de una profundidad que ni siquiera sabía que anhelaba. La conexión desordenada, impredecible y a veces difícil con Elena había abierto una nueva dimensión en su existencia. Se sentía más cansada, sí, pero también inmensamente más viva. Había descubierto que la verdadera perfección no estaba en la ausencia de problemas.
sino en la capacidad de abrir el corazón a los problemas de los demás. Dar sin esperar nada a cambio nos transforma de maneras inesperadas, y tu apoyo al suscribirte nos permite seguir explorando estas historias de crecimiento personal. La transformación de David fue menos declarativa, pero igualmente profunda. El arquitecto que meticulosamente diseñaba espacios para que otros vivieran sus vidas, comenzó a invertir tiempo en reparar la vida que se desmoronaba al lado. Empezó a encontrar excusas para visitarla, una bisagra que chirriaba, una bombilla que había que cambiar o simplemente para llevarle el periódico por la mañana. Se encontraba sentado en la vieja cocina de Elena, escuchando sus historias sobre cómo era Houston en los años 60, fascinado por los detalles de un mundo que solo conocía por los libros. Estaba construyendo algo más duradero que el concreto y el acero. Estaba ayudando a reconstruir un hogar, no solo con herramientas, sino con presencia, escucha y cuidado. En el proceso, su propio concepto de hogar se expandió más allá de las paredes de su casa moderna. Con el tiempo, la presencia de Elena dejó de ser un evento y se convirtió en parte del tejido de sus vidas. La relación se asentó en una rutina cómoda y afectuosa, como si siempre hubiera sido así. Las discusiones sobre los límites se habían evaporado, reemplazadas por una pregunta simple: ¿crees que a Elena le gustaría esto? Decidieron organizar una pequeña cena, solo para los tres. No era una invitación por cortesía, sino una celebración de la extraña y maravillosa familia que habían formado. Mientras Sofía cocinaba y David ponía la mesa, un ambiente de anticipación y calidez llenaba la casa. La luz de su hogar ya no era solo para ellos, ahora era un faro, y esa noche, sin que ellos lo supieran, estaban a punto de descubrir el verdadero origen de la oscuridad que habían ayudado a disipar. La cena se desarrolló en una atmósfera de calidez que ninguno de los tres hubiera imaginado semanas atrás. El aroma del pollo al romero llenaba la cocina de Sofía, mezclándose con el sonido de la risa suave de Elena mientras contaba una anécdota de su juventud en el vecindario. Ya no se sentaba en el borde del sofá, sino que se reclinaba cómodamente en su silla, como si el espacio le perteneciera tanto como a ellos. David, que antes apenas podía tolerar la interrupción, ahora le servía vino y le hacía preguntas con un interés genuino, fascinado por la historia viva que se desplegaba ante él. Sofía los observaba, con el corazón lleno de una emoción que no podía nombrar. Habían cruzado un puente invisible, dejando atrás la formalidad de la vecindad para entrar en el territorio sagrado de la familia. La perfección de su hogar ya no residía en su diseño impecable, sino en la conexión humana que ahora lo habitaba. Después de la cena, mientras tomaban café en la sala, la conversación se volvió más íntima y reflexiva. Fue David quien, al notar el brillo de un viejo anillo en el dedo de Elena, le preguntó sobre su historia. La sonrisa de la anciana se desvaneció, reemplazada por una expresión de melancolía dulce y profunda. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo fuerzas para viajar en el tiempo, y luego metió la mano en su bolso. Sacó una cartera de cuero gastado y, de un compartimento secreto, extrajo con cuidado una fotografía en blanco y negro, con los bordes suavizados por el paso de los años. La colocó sobre la mesa de centro con una reverencia casi ceremonial. En la imagen, un hombre joven de sonrisa radiante y ojos llenos de vida miraba a la cámara. «Este era mi Roberto», susurró Elena, y en esas 4 palabras se contenía todo el universo de su amor y su pérdida. Sofía tomó la fotografía con una delicadeza infinita, sintiendo el peso de la historia que contenía. Elena, con la mirada perdida en el rostro de su esposo, comenzó a relatar el verdadero origen de su obsesión. Roberto había sido capataz en una fábrica y a menudo trabajaba hasta tarde.
Como ella volvía a casa sola de su trabajo en la biblioteca, él siempre, sin una sola excepción, dejaba encendida la luz del porche del jardín. Era su señal, su faro personal en la oscuridad del suburbio. Le decía que, aunque él no estuviera allí físicamente, la estaba esperando, cuidándola, guiándola a salvo hasta el calor del hogar. Él decía que era para que nunca me sintiera sola en la oscuridad, explicó Elena, mientras una lágrima solitaria se abría paso por el surco de su mejilla, un río silencioso de recuerdos que finalmente encontraba su cauce. Finalmente, Elena levantó la vista del recuerdo y sus ojos, ahora claros y llenos de una vulnerabilidad abrumadora, se encontraron con los de Sofía. En esa mirada se forjó un pacto de entendimiento que ninguna palabra podría haber sellado. Con una voz que temblaba por la emoción contenida, pero que resonaba con la fuerza de una verdad largamente guardada, pronunció la frase que lo cambió todo. «Yo no me quejaba de la luz de ustedes», confesó, su voz ganando una firmeza inesperada. «Extrañaba la mía». La confesión cayó en el silencio de la sala con un peso inmenso, reconfigurando por completo la historia que habían vivido. De repente, cada queja, cada golpe en la puerta, cada noche de frustración se tiñó de un dolor insondable. La luz de ellos no era una molestia, era un recordatorio brillante y cruel de la luz que se había apagado para siempre en su vida. Un silencio profundo y sanador se instaló entre los tres. No era un silencio incómodo, sino uno lleno de respeto y una comprensión recién descubierta. David, sin decir nada, extendió su mano sobre la mesa y cubrió la de Elena, un gesto simple que comunicaba todo el apoyo y el arrepentimiento que sentía. Sofía sintió cómo las últimas paredes de su vida, perfectamente planificada, se derrumbaban, no con estrépito, sino con la suave rendición de quien encuentra un propósito mayor. La búsqueda de la perfección material, de la casa ideal y la carrera exitosa, se reveló como un objetivo hueco y superficial. Habían estado viviendo en una burbuja, ciegos a la profunda herida que su vecina cargaba en silencio. Esa noche no solo comprendieron la soledad de Elena, finalmente entendieron que la verdadera luz de un hogar no proviene de las lámparas, sino de la compasión que se comparte. A partir de esa noche, un nuevo ritual se estableció en el tranquilo suburbio. Cada atardecer, justo cuando las sombras comenzaban a alargarse sobre el césped, David salía de su casa, cruzaba el pequeño tramo de jardín y encendía la luz del porche de Elena. No era un acto mecánico, sino una ceremonia cargada de significado. A veces, Elena lo observaba desde la ventana de su sala con una sonrisa apenas perceptible y él le devolvía el gesto con un leve asentimiento. Era una promesa silenciosa, un faro encendido no solo para guiarla en la oscuridad física, sino para recordarle que ya no estaba sola. La luz de Roberto se había apagado, pero ahora había una nueva, mantenida por un amor diferente, pero igualmente real. Esa pequeña bombilla amarilla se convirtió en el símbolo más poderoso de su nueva conexión, un punto de luz constante que mantenía a raya la soledad de la noche y la penumbra de los recuerdos dolorosos. Los meses que siguieron tejieron sus vidas de una manera que ninguno habría podido predecir. La casa de Elena, antes un mausoleo de silencio, comenzó a respirar de nuevo. Las ventanas se abrían para dejar entrar el aire fresco y el sonido de los pájaros, y en el jardín, Sofía y ella plantaron nuevas rosas junto a los viejos rosales de Roberto. Elena se convirtió en una presencia constante y bienvenida en la casa de la pareja. Compartían cenas improvisadas, veían películas antiguas que ella recomendaba y escuchaban sus historias, que ya no eran lamentos, sino crónicas vibrantes de una vida bien vivida.
Sofía y David descubrieron que su hogar perfecto no se había vuelto menos perfecto con la inclusión de Elena. Al contrario, se había vuelto completo. La esterilidad del diseño minimalista se había llenado con el calor desordenado pero reconfortante de una familia real, una familia forjada por elección y no por sangre. 2 años después, el jardín de Sofía y David era un mar de globos de colores y risas infantiles. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada mientras celebraban el cumpleaños número 82 de Elena. Sentada en una silla de mimbre, como una reina en su trono, sostenía en su regazo a un pequeño bebé de 6 meses, el hijo de la pareja, a quien habían llamado Roberto. El niño dormía plácidamente, ajeno a la fiesta, seguro en los brazos de su abuela del corazón. Elena ya no era la vecina solitaria y cascarrabias, era la matriarca de esta pequeña tribu, una fuente de sabiduría y amor incondicional. Sofía la observaba desde lejos, junto a David, y sus miradas se encontraron en un acuerdo silencioso y profundo. La felicidad que sentían era más sólida y genuina que cualquier logro profesional o bien material que hubieran acumulado. La vida tiene una manera asombrosa de sanar las heridas y llenar los vacíos de formas inesperadas. Lo que comenzó con una queja sobre una luz se había transformado en una historia sobre encontrarla en los lugares más oscuros. Sofía y David habían buscado la perfección en las líneas limpias de su arquitectura y en el orden de sus agendas, pero la encontraron en el desorden de la compasión y en la belleza de cuidar a otro ser humano. Elena, perdida en la sombra de su pérdida, encontró una nueva familia que no solo encendió una luz para ella, sino que la invitó a compartir su propio calor. Historias como esta nos demuestran que el acto más pequeño de bondad puede reconstruir un mundo. Si crees que estos relatos de conexión humana merecen seguir siendo contados, tu suscripción nos da la fuerza para continuar compartiéndolos.